Ya, Garnazo. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí se Buenas oye? noches. Hola, ¿Cómo buenas están? noches. Anita, buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches a todos. ahora sí se oye y los veo. ¿Qué tal? Bueno, Enrique, pues un encuentro más. Así es, así es. Afortunadamente estamos empezando con un tema muy interesante, aunque nuevo relativamente, ya con mucha información, pero de todos modos hace falta más médicos que se dediquen precisamente a la investigación y para poder tener pues mayores conocimientos y mayor elementos para poder utilizar esta terapia. Y bueno, pues está con nosotros precisamente uno de los investigadores que han dedicado muchísimo tiempo a este tema. Entonces, pues no sé, Anita, si quieres presentar, ¿a qué hora vas a empezar a grabar? ¿Ya Eh, está grabándose? ah, Ya está grabando ya. perfectísimo. Perdón, muy bien. Entonces, pues Anita, si quieres presentar a nuestras rectoras para que Bueno, a las quienes no los chicas, conocen, pues por favor, para que eh, las las conozcan, ella conozcan. es ¿Sí? Janacy Laguna, una de sus asesoras. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos y aquí estamos atentos a la plática y a todas las demás que siguen. Espero que nos puedan acompañar. Vamos a tener muchísimas y lo principal que van a salir unos cursos también muy interesantes. Entonces, tenemos lo que resta de cierre de año bastante cargadito. Aquí estamos para atenderles y darle toda la asesoría para que nos acompañen. Ah, muy bien, gracias, Janacy. Y tenemos a la licenciada Roma Mier. Gracias, ¿Qué buenas tal, Roma? noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bienvenidos a todos y bueno, pues un gusto ya escucharon, hay mucho material y viene un cierre fuerte. Bienvenidos a todos. Gracias. Y pues el doctor Enrique, que es Servidor. nuestro director. Yo soy Ana Elena Becerra, a sus órdenes. Y pues presenta Pues al doctor. muy bien, pues entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a, pues bueno, hacer la presentación del médico. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista Kevin Antonio Cárdenas Noriega. Es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está titulado de esta universidad como maestro en ciencia animal y actualmente se encuentra finalizando el doctorado en ciencia animal, la misma especialidad. Ha realizado diversas investigaciones teóricas y experimentales, las cuales ha publicado en revistas indexadas, principalmente orientadas al uso terapéutico de la planta de cannabis, sistema endocannabinoide y el efecto de cannabinoides solubles y nanoformulados en modelos in vitro e in vivo de colitis, ¿verdad? Ha sido ponente en numerosas ocasiones para congresos nacionales e internacionales, diplomados, clases especiales orientadas a alumnos infantes de verano científico y la licenciatura y colaborador en investigaciones diversas. Doc, pues como comentaba, realmente es un tema que pues sabemos es nuevo relativamente, pero muchísima información que se tiene todavía que aprender y que pues, seguir investigando. Entonces, pues gracias que estás con nosotros y pues bienvenido, ¿Cómo Doc. nos habían pedido este tema, Enrique? Mucho. Así es, entonces, pues bueno, estamos empezando, de hecho, un ciclo de conferencias, van a ser tres. Empezamos con el Doc, precisamente en el área de investigación, y bueno, vamos a ver todo lo que nos va a compartir. Médico, Bienvenido, Doc. Ya la bienvenido, pantalla es si suya. gustas abrir tu cámara y la pantalla es tuya. Saludos, doctores, médicos, todos los del público presente. Me gustaría saber si me escuchan bien. Se oye perfecto, Doc. Sí, doctor. Ok, Ay, sí, activé el con una video. vozarrón bien grande, bien fuerte, potente. Activé el video, pero no sé si no me aparece en mi propio video. No sé si me veo por ahí o si... Usted Sí, sí, pero su va a tener presentación. Ah, sí, claro. Ah, esa no se ve. Usted Ah, ok, sí, pero la perfecto. presentación no. All right. Entonces, mm,
Me lo empiezo. Casi no uso Zoom, entonces aquí está. Vamos. Ok. Ya pueden ver mi pantalla. Todavía no se comparte, Doc. Ok. Ahora sí ya, nada más Ya. darle maximizar y listo. Ujú. Perfecto. Bueno, Perfecto. Adelante, ya se ve perfecto. ok. Quiero saber si hago esto, si pueden ver ustedes la vista de moderador o solo la veo yo. No, no te ves, Doc. Nada más se ve tu pantalla, la Pero presentación. la pura presentación no se ve la vista de moderador. No, Doc. Ok, es que tengo las anotaciones ahí. Bueno, no me voy a arriesgar. Vamos a darle a computador. Listo. Bueno, pues voy a dar inicio. De nuevo, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. A veces hablo muy rápido cuando estoy hablando de esos temas y no me molesta que me interrumpan y me pregunten, que me digan qué me preguntó. Entonces, pues estoy muy feliz por dar esta plática. Es una nueva presentación. A veces cuando uno le piden como que dé lo mismo, pues está reciclando, ¿no? De otras presentaciones. Esta es nueva. Sí hay mucho contenido de otras pláticas que he dado. Posiblemente eh, vayan a ver cosas que ya hayan visto en otras pláticas. A lo mejor ven cosas también nuevas. Entonces, aquí el asunto es que parte de la plática, o por lo menos un poco menos de la mitad de la plática, está destinada no solo a que ustedes como público conozcan sobre el cannabis, el sistema endocannabinoide, cómo estos dos se han relacionado con el ser humano a través de la historia, sino que también quiero motivar si hay algún estudiante de licenciatura por aquí, de veterinario recién egresado o cualquier, de hecho, cualquier interesado que quiera involucrarse en la ciencia, que quiera involucrarse en la investigación, que quiera dar sus primeros pasos, pero que no sabe cómo, pues aquí intentaré dar como un breve resumen de mi trayectoria, trayectorias de mis colegas que estuvieron conmigo cuando yo empecé en esto, así como de personas que estuvieron más arriba de mí, para poder como motivar a estos alumnos o recién egresados o cualquier interesado en la ciencia, pero que no sabe cómo integrarse. Eh, Al final de cuentas, muchas de estas cosas pues no se nos dicen en la licenciatura. Simplemente ya vemos a las personas que están adentro, pero muchas veces no se nos encamina, no se nos dice cómo podemos llegar ahí nosotros. A mí han llegado varios alumnos, alumnas que todavía no se egresan, que no saben qué hacer, que saben que la clínica es una opción y como lo es para todos, pero también les interesa la parte científica, pero no tienen idea de cómo involucrarse. En sus universidades no les dicen cómo hacerlo, no los invitan, a lo mejor no estimulan tanto el área científica, porque si bien es un área muy importante, a mi parecer en veterinaria pues es un área que a veces se deja un poco de lado, ¿no? Tan importante como muchas otras áreas. Entonces voy a dar inicio. La presentación, pues ya la dieron, no voy a repetirlo porque los voy a enfadar. Nomás pues durante la maestría analizamos como parte de la investigación el efecto terapéutico de un extracto rico en cannabidiol en un modelo murino de inflamación por sepsis, o sea, en ratones, el intestino de ratones, cómo el CBD podía inhibir este proceso inflamatorio ocasionado por un agente llamado LPS o lipopolisacárido, el de las bacterias. En el doctorado, ya más adelante, hicimos algo muy similar, pero ya en lugar de administrar los cannabinoides en aceite, intentamos formular nanopartículas que contenían cannabinoides. Más o menos como se ven aquí abajo, no sé si se ve bueno, ahí tengo un puntero láser. Si se ve aquí Sí, abajo, eso serían como un diagrama de las nanopartículas. Son estructuras muy, muy pequeñas de tamaño nanométrico, las cuales pueden contener cannabinoides y muchos otros fármacos o compuestos de plantas y pueden protegerlos de la degradación que podrían sufrir en el medio ambiente. Medio ambiente tanto en el exterior como en el interior de un animal, un humano, etcétera, etcétera, ¿no? Protegerlo de la degradación que el organismo quiere producir en este cannabinoide para que puedan llegar a cierto lugar en específico, en nuestro caso fue intestino, y ejercer su efecto ahí sin ser degradados, ¿no? Esto lo realizamos tanto in vivo como in vitro.
Actualmente me estoy trabajando en un laboratorio privado aquí en Sonora, desarrollando el área de investigación y el área verde, ¿no? Dedicada pues tanto a cannabinoides como a otras plantas para su uso medicinal. Esas son algunas de las colaboraciones que he hecho durante esos años de trabajo con algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, algunas otras universidades en la República y organizaciones dentro y fuera de la República. A lo mejor reconocen por ahí alguna. En esta ocasión vamos a tratar brevemente algunos puntos importantes en torno al cannabis, su historia y su relación con el ser humano, sus aspectos botánicos, así como qué son los cannabinoides o un poco sobre los cannabinoides, el sistema endocannabinoide y la endocannabinoidoma. Y finalmente, pues voy a platicarles un poco sobre cómo yo y algunos de mis colegas pues llegamos al mundo de la investigación, ¿no? Con esto pues no estoy diciendo, no voy a presumir de ser un gurú de la investigación, claro que no, mucho menos un experto, pero más que nada pues quiero compartirles un ejemplo de cómo lo podría hacer una interesada en desarrollar su profesión en esta área. Eh, Como les mencionaba, pues muchos estudiantes de veterinaria y otras profesiones de la salud me han preguntado, me han comentado, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú o cómo le puedo hacer yo para poder integrarme a esta área? Eh, entonces, pues este tipo de pláticas espero yo que los puedan ayudar. En esta ocasión estoy dando la plática con ustedes. Dentro de un mes, un poco más de un mes, la estaré dando ya presencial para alumnos de licenciatura de veterinaria, esperando pues también motivarlos y resolver algunas dudas. No olvidemos que antes de la historia, no olvidemos que tanto la medicina veterinaria como las otras ramas de las ciencias naturales o de la salud tienen muchísimas ramificaciones, muchísimas. La ciencia nos permite empaparnos de muchas de ellas al mismo tiempo. Incluso si somos un poco innovadores o listos para hacerlo, podemos abarcar muchísimas áreas de las ciencias, inclusive ciencias sociales, en una investigación y empaparnos de todo. Vamos a hablar un poquito de historia. Yo no soy muy bueno en historia, la verdad. Creo que sí es importante, obviamente, pero yo no les voy a presumir que mis conocimientos de historia no, para nada. Eh, Evolutivamente, se ha rastreado el origen de la planta de cannabis hace algunos 27, 28 millones de años en las laderas del Himalaya, de los Himalayas. A partir de aquí, la planta ya fue cultivada y distribuida al resto del mundo. Es importante mencionar que la distribución de la planta, a diferencia de la distribución de muchas otras plantas, no fue tanto a través de los animales, como pasaba con algunas plantas que se comían las semillas o aves, por ejemplo, e iban y defecaban las semillas en otro lugar, entonces empezaban a esparcir esas especies. La planta de cannabis ha sido distribuida principalmente por el humano, por el cultivo y el manejo que le ha hecho el ser humano para sus distintos usos que se le pueden dar. Iniciando, por ejemplo, en China, con los registros más antiguos, algunos 10.000 años antes de Cristo, donde era considerado uno de los granos, la semilla de cannabis, uno de los granos básicos de la región, y a partir de ahí, pues al resto del mundo, ¿verdad? A América llegó muchísimo tiempo después a través de dos caminos. Llegó por Sudamérica, en Chile, en 1545 más o menos, y por Norteamérica, en Canadá, en 1606 más o menos. Em, Como les mencionaba, pues el ser humano es el que ha hecho esta labor de dispersarla por todo el mundo, ¿no? También por esto, por el trabajo que el humano le ha dado a esta planta, es que ya no encontramos especies ferales o especies salvajes de la planta o ya están casi erradicadas completamente, debido a que el humano la ha utilizado tanto, obviamente ha hecho un trabajo de selección artificial increíble y ya solo encontramos híbridos de todas estas plantas. Ya no existe tal cosa como la sativa, que la índica, que la ruderal, que esto y que lo otro. Ya la mayoría, si no es que todas, son híbridas. Más bien se acepta que taxonómicamente estamos hablando de la planta cannabis, género, sativa, especie, y en vez de subespecies, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de cultivares. A esta planta se le ha denominado como la planta de los 1000 usos
o de los 1001 usos. Principalmente pues nos compete como elemento medicinal, no a nosotros, pero se ha usado por muchísimas civilizaciones para otras cosas. Medicinalmente, pues uno de los hallazgos más importantes serían sus usos o sus menciones de sus usos en Egipto, ¿no? Una de las civilizaciones muy importantes por sus desarrollos en la medicina, donde se mencionaba en sus escritos antiguos, en sus papiros, para tratamiento de problemas oculares, desórdenes ginecológicos, migraña, entre muchos otros, así como las vías de administración, ¿verdad? Pero no es la única civilización que la ha utilizado. También pues tiene otros propósitos que le hemos sabido dar, ¿no? Sus tallos se pueden utilizar para la producción de cuerdas o fibras, sus semillas e incluso otras partes de la planta como las hojas se pueden utilizar como alimento para ganado, incluso alimento para humano. Las semillas ya se venden como en paquetitos para que el humano pueda comer, siendo la semilla muy rica en proteína, ácidos grasos y otros vitaminas y minerales. También pues para body care, algo que está muy de moda ahorita. Históricamente ha estado involucrada como en la religión, no necesariamente como una droga, sino dentro de esas religiones pues mencionan su uso, ¿no? Como rituales, etcétera, etcétera. Y muy importantemente en la industria como un material de construcción y producción de biomateriales también. Aquí podemos ver en la imagen que lo están utilizando las fibras del cannabis para... como aislante térmico. Aquí es donde llega, dentro de esto, un libro que me pareció a mí muy interesante, que se llama El emperador no lleva ropa o The Emperor Wears No Clothes. Es de Jack Herer. Jack Herer fue un activista en pro del cannabis, específicamente del cáñamo, que buscaba la legalización de la planta, ¿no? En este libro de Emperor Wears No Clothes, él explica una parte muy interesante cómo el cannabis o el cáñamo estuvo involucrado en las guerras napoleónicas. Muchas de estas guerras se llevaron a cabo en busca de territorios donde se pudiera sembrar, entre otras cosas, cáñamo y los materiales de producción que se utilizaban en la guerra eran a partir, no todos, pero muchos eran a partir de cáñamo. Estuvo muy involucrado y él explica esta relación que tuvo Napoleón amor-odio con el cáñamo, donde él lo quería básicamente todo para sí mismo, pero a través de políticas prohibicionistas para el resto del mundo. Entonces, a partir de ahí surgieron muchas políticas prohibicionistas que se quedaron. Y ya finalizando, nomás les recomiendo rápidamente este artículo. Es un poco viejito, pero está muy padre, de Ethan Russo, donde explica mucho sobre la historia del cannabis, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero la parte de historia está, uff. Ethan Russo, pues es uno de los grandes de las investigaciones con cannabis. Ahora, los aspectos botánicos también va a ser algo breve. Déjenme tomar un poquito de agua. Es una planta dicotiledónea, herbácea. Creo que aquí de lo más destacable es que es dioica, o sea que la planta puede tener tanto hembras como machos, siendo medicinalmente importantes las hembras, porque los machos no tienen esta capacidad de producir cannabinoides en la misma cantidad que las hembras o flores femeninas. Como pueden ver en la imagen de la derecha, en la parte A es una planta de marihuana hembra, con las inflorescencias como lo podemos ver, o cogollos como les llaman. En la parte B pues es una aproximación a esos cogollos. La parte C es una de las inflorescencias de la planta hembra y la D es una inflorescencia de la planta macho. La planta macho se encarga de polinizar a la hembra. Una vez que la poliniza es que la hembra empieza a producir las semillas, que son estas que pueden ver en la parte E. Entonces, pues los machos en la producción de extractos o de lo que sea de la planta no se buscan tanto como las hembras para los extractos, ¿no? Porque pues ellos hacen que la hembra se polinice y en vez de usar sus energías para producir cannabinoides o resinas, terpenos, etcétera, etcétera, utiliza sus energías para producir semillas. Entonces, pues sería la flor hembra la que buscamos. También se pueden dar el caso de hermafroditas.
Esto se ha estudiado que es como un instinto de la planta de supervivencia en caso de estrés, donde puede producir flores machos y hembras y autopolinizarse como un método de supervivencia. Pero pues al no haber variabilidad genética ahí, pues es muy autolimitante, ¿no? Y es una planta anual, o sea que su ciclo de vida, desde la semilla hasta la producción de flores y su muerte, o senescencia, se da en un solo ciclo, en unas etapas dentro de un ciclo, y que generalmente es de un año, ¿no? La planta contiene unas estructuras, unos órganos que se les llama tricomas. Algunos de los tricomas son no glandulares, como pueden ver aquí en esas imágenes, o sea que no son glándulas, como el nombre lo dice, y otros son glandulares. Los glandulares son los que producen los cannabinoides y otros compuestos. Son más ricos en estas resinas llenas de cannabinoides. También están los tricomas antelares sesiles, pero estos son exclusivamente en machos. Ahí pueden apreciar en las imágenes pues, cuáles son cuáles, ¿verdad? Algo muy importante de esta plática, se me olvidó mencionar desde el principio. No voy a contarles de cabo a rabo todos estos conceptos, ¿no? Porque nunca vamos a acabar. Es demasiado. A mí lo que me gustaría es que se quedaran con los conceptos más importantes y a partir de ahí ustedes hagan la labor de investigación en sus casas o en su trabajo. O incluso podríamos discutirlo nosotros por fuera, porque si me pongo a explicarles cada una de esas cosas, pues nunca vamos a acabar y muchas cosas no son pertinentes para esta plática, ¿no? Entonces, aquí yo los voy a dejar únicamente con los conceptos más básicos, la punta de la punta del iceberg, para que puedan investigarlos por su cuenta o investigarlos conmigo por fuera. Aquí pues ya empezamos a adentrarnos en lo bueno, ¿verdad? De la planta de cannabis se han aislado más de 500 compuestos, muchos de los cuales tienen actividad biológica y algunos de los cuales van a tener actividad terapéutica. No todos los compuestos que tengan actividad biológica van a tener actividad terapéutica, ¿no? Dentro de los destacables son los fitocannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Los fitocannabinoides son los que ya conocemos, que el tetrahidrocannabinol, que el cannabidiol, que el CBG, etcétera, etcétera, ¿no? Los terpenos son los compuestos aromáticos que no son exclusivos del cannabis, están en muchas otras plantas y son los que le dan el sabor y los olores a las plantas, ¿no? Por ejemplo, los cítricos son ricos en un terpeno que se llama limoneno. Ese terpeno le da este aroma y sabor cítrico a los limones y todo esto, y también justamente ese se encuentra en la planta de cannabis, ¿no? Por eso hay cultivares que son más cítricos. Finalmente, los flavonoides, estos son compuestos antioxidantes producidos por la planta y que también se buscan por su actividad terapéutica o actividad biológica. Cabe aclarar, muy importante, pero es un pequeño paréntesis, los fitocannabinoides ya se sabe que no son exclusivos de la planta de cannabis. Químicamente, tienen similitud con compuestos producidos por otras plantas e incluso hongos. Entonces, pues habría que hacer ahí como una redefinición, ¿no? Pero no es pertinente para la plática de hoy. Entonces, las cantidades de fitocannabinoides, terpenos, flavonoides y el resto de los compuestos de la planta van a depender de factores de dónde fue cultivada la planta, geográficamente, en qué condiciones fue cultivada, la cosecha, el manejo, el cuidado, absolutamente todo va a tener que ver en el resultado final de este perfil tan complejo de fitocannabinoides, terpenos y flavonoides. A partir de las partes de la planta, se pueden obtener extractos que van a compartir, pues, obviamente, este perfil de compuestos. Los más pertinentes para la plática de hoy son los cannabinoides, producidos específicamente los fitocannabinoides, que son los producidos por la planta de cannabis. Los cannabinoides se han aislado e identificado alrededor de 120 a 150 compuestos, los cuales se dividen en 11 clases químicas diferentes. Tenemos, por ejemplo, el THC, que cubre dos clases químicas, el delta 9 y el delta 8 THC, considerados químicamente diferentes, como para ponerlos en clases químicas diferentes. Tenemos el cannabinol, cannabidiol, el CBC, cannabigerol, este es muy importante también,
CBND, CBE, CBL, CBT y los de tipo misceláneo, ¿no? O sea, todos los demás que no entran en esas categorías. Los cannabinoides de la planta se pueden, o los extractos más bien, se pueden diferenciar dependiendo de su contenido. Los extractos aislados son los que solo contienen un tipo de cannabinoide, ya sea THC, por ejemplo, CBD o CBG. Los que ya contienen más de un tipo de cannabinoides, generalmente sin THC, se les llama amplio espectro, ¿no? También pueden contener otros compuestos como los terpenos. Y los que contienen todos los cannabinoides, incluyendo el THC, se le llama espectro completo. En los tres podemos encontrar ciertas actividades terapéuticas. Sin embargo, algunos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la desventaja con el primero, bueno, la ventaja es que con el primero, con los aislados, podemos saber qué le estamos dando a nuestro paciente específicamente, ¿no? O es THC, o es CBD, o es CBG, y no va a haber otro. Suponiendo que sea un extracto caracterizado, ¿verdad? En el amplio espectro tenemos la ventaja, y en el full, tenemos la ventaja de que entre más complejos sean esos extractos, mayor cantidad de interacciones pueden tener para un efecto terapéutico, ¿no? Eh, para bien o para mal. Pero la desventaja es que no vamos a saber cuál de estos es el que está dando el efecto terapéutico o cuáles combinaciones son óptimas para el efecto terapéutico, ¿no? Y específicamente la desventaja del último, del full spectrum, es que el THC pues tiene este efecto no deseado que es el efecto intoxicante, ¿no? Que si bien muchas personas lo buscan, a un animal es muy complicado porque el animal no va a mediar con este efecto intoxicante de la misma manera que el ser humano, ¿no? Al animal no le puedes dar unos chetos y una película y se va a quedar bien suave viéndola, no, o sea, el animal se puede estresar al grado de que, como sabemos, el estrés puede agravarle la enfermedad. Entonces, si bien el THC sí se le puede dar a los animales para efectos terapéuticos, hay que ser muy cuidadoso con las concentraciones y con las dosis que le estamos dando. Entonces, de preferencia, no dárselo, pero se le puede dar, si me entienden. Los cannabinoides se pueden dividir en tres tipos dependiendo de su origen. Los endógenos o endocannabinoides, los dos más conocidos o denominados endocannabinoides como tal, son la anandamida, abreviada AEA, y el 2-araquidonilglicerol. Los fitogénicos o fitocannabinoides, creo que los más populares, son el THC y el CBD, ¿no? Y los sintéticos, bueno, estos se empezaron a desarrollar a partir de los 90s, 2000s, obviamente para efectos farmacológicos, para investigaciones farmacológicas y para buscar nuevas alternativas medicinales para producir cannabinoides sintéticos para ciertas enfermedades, por ejemplo el Epidolex, aprobado por la FDA, pero también encontramos otros que se utilizan casi para mera investigación, porque tienen un efecto muy específico sobre ciertos receptores y queremos comparar el efecto de este cannabinoide con el de otro compuesto tratamiento. Entonces lo utilizamos estos que conocemos cómo interactúan con el determinado receptor, ¿no? Para investigación. El problema aquí fue que ya a partir de los 2000 y media, se empezaron a producir estos de manera ilegal, no para investigación, sino para droga. El problema es que, por ejemplo, si de por sí los efectos intoxicantes del THC, que es natural, se deben a que es un activador parcial de receptores CB1 y tenemos estos efectos tan conocidos como la euforia, pérdida de memoria a corto plazo, etcétera, etcétera. Los cannabinoides sintéticos pueden ser activadores completos de receptores CB1 y de muchos otros receptores. Entonces, aquí la intoxicación es mucho más impredecible cuando se utilizan de manera recreativa, ¿no? Por eso, pues ya en este ámbito de recreativo son completamente ilegales. No está bien utilizarlos y son impredecibles. Como saben, para que un compuesto exógeno pueda tener un efecto en un organismo, debe tener a dónde llegar, debe tener un lugar donde puede ejercer su acción. En este caso, podremos estar hablando de receptores tanto de membrana plasmática como de membrana nuclear, en donde los cannabinoides endógenos, fitogénicos o sintéticos van a llegar y ejercer su acción, ¿no?
Y aquí es donde pueden llegar a ver estos conceptos que nos confunden. ¿Qué es el sistema endocannabinoide y por qué es diferente al endocannabinoidoma? ¿No? Vamos a intentar explicarlos, como les mencionaba, muy por encimita, porque si me pongo a explicarlos uno por uno, para empezar, no soy experto en esto, aunque parezca que sí, y son temas demasiado extensos, son demasiado extensos, y no compete para la plática de hoy. Entonces va a ser un resumen del resumen. Nuevamente, un poquito más de historia. Ya van alrededor de 160 años de investigación desde que comenzó esta curiosidad del ser humano. No la curiosidad de su uso, porque eso ya tiene mucho más, sino la curiosidad ya formal científica para saber qué partes de la planta son las que producían los efectos que conocíamos, los efectos eh, psicoactivos. Entonces, las primeras investigaciones registradas son en 1857 por los hermanos Smith en el Journal of Chemical Society, donde investigaban los compuestos o los efectos de un preparado de cannabis que se llamaba hachís, se llama hachís, y eso fueron como las primeras publicaciones formales, ¿no? En 1964, Gaon y Meshulam aíslan e identifican el THC por primera vez, o como lo denominaban, delta 1,3,4 trans tetrahidrocannabinol. Él es Meshulam, él es uno de los padres, el padre del THC, me parece que lo conocen, uno de los grandes investigadores de todos los tiempos de los cannabis, ¿no? Ya que conocíamos más o menos las moléculas, que dijeron, ok, si esta molécula tiene un efecto, es porque hay quien lo reciba dentro del organismo. Entonces comenzaron las primeras investigaciones en torno a qué receptores eran los encargados de residir a los fitocannabinoides. Es donde se determina que existen los receptores en años diferentes, receptores CB1 y CB2. CB1 se identificó primero en cerebro de rata. CB1 es un receptor acoplado a proteína G. No sé si por ahí recuerdan sus clases de fisio. Receptores acoplados a proteína G es una superfamilia muy abundante y de hecho en cerebro es muy abundante esta superfamilia. Y CB1, particularmente CB1, es el receptor acoplado a proteína G más abundante en sistema nervioso, por lo menos en mamíferos. Entonces, ya que sabíamos a dónde llegaban los cannabinoides, habría que averiguar qué molécula endógena era la que activaba estos cannabinoides. En el 92 fue donde se descubrió el primer cannabinoide endógeno producido por nosotros, denominado como anandamida, o abreviado como AEA, N-araquidonil etanolamina. Entonces, okay, estas investigaciones de ligandos, de receptores, de la interacción con cannabinoides exógenos, empezó a dar pie a que se formalizara como tal el concepto de sistema endocannabinoide. Cannabis, obviamente proveniendo de la palabra cannabis, ¿verdad? Endógeno de dentro. Entonces, aquí vamos a voy a explicarles un poco los aspectos más relevantes del sistema endocannabinoide. Se compone de tres partes. Receptores, que son receptores CB1 y receptores CB2, son receptores acoplados a proteína G. CB1 principal, a pesar de que los dos los podemos encontrar casi virtualmente en todos los tejidos, CB1 está más asociado al sistema nervioso y CB2 está más asociado al sistema inmune, ¿no? Encontrándose ambos en diferentes niveles de expresión en las células que conforman sus respectivos sistemas y ejerciendo una numerosa cantidad de acciones. Además de los receptores, tenemos los ligandos endógenos o endocannabinoides, 2-araquidonilglicerol y N-araquidoniletanolamina o anandamida. Aparte de los endocannabinoides, tenemos también las enzimas que se encargan de degradar y de producir estos endocannabinoides. A diferencia de otras moléculas endógenas, los endocannabinoides no se almacenan.
estos se producen por demanda a partir de componentes de la membrana celular y otros componentes lipídicos, ejercen su efecto y se degradan inmediatamente, ¿no? Entonces, estas eran las 5 enzimas que inicialmente se consideraba que eran las únicas responsables de la degradación y de la síntesis de endocannabinoides. Son 5 porque DHL es alfa y DHL beta, ¿no? No es que no sepa contar. Un aspecto muy importante es que este sistema se encuentra ampliamente distribuido en el reino animal. El ser humano lo tiene. Se podría decir que por lo menos en todos los vertebrados en donde se ha buscado tienen ese sistema, y algunos invertebrados también tienen componentes de ese sistema o componentes muy similares a los de ese sistema, como algunos nemátodos, sanguijuelas, erizos, moluscos, y también ha surgido la duda si artrópodos también podrían tener un sistema endocannabinoide. Tal vez no como tal, pero ciertas investigaciones ya dieron indicio que poseen moléculas capaces de interactuar con cannabinoides. Digo, receptores capaces de interactuar con cannabinoides. Entonces ya surge como que están o no están dentro de esta distribución, ¿no? Como mencionaba, este sistema se encuentra virtualmente en todos los tejidos. En este caso es un post de perros y gatos. Mencionan algunos de los órganos donde está expresado estos receptores. No son los únicos. Con mencionarles de entrada que CB1 y CB2 están en el sistema inmune y sabemos que casi ningún órgano se libera del sistema inmune, ¿no? Pues ya nomás con sistema inmune sabemos que están en todos los órganos o casi todos los órganos. Me preguntaron alguna vez que si este sistema estaba en consumidores de cannabis, o sea, solamente en consumidores. O sea, que si yo consumo tengo ese sistema, si no, no. No, está en todos los especies que les mencionaba, desde el nacimiento, desde antes de nacer, porque óvulos y espermatozoides también tienen receptores, hasta que nos morimos, ejerciendo su acción, muchas acciones diferentes, ¿no? Otro aspecto importante es que evolutivamente es un sistema muy antiguo. Este amiguito que ven aquí es un nidario llamado Hydra vulgaris. Este evolutivamente fue el primer organismo en desarrollar una red neuronal primitiva, ¿no? La cual fue antecesora de los sistemas nerviosos ya más complejos después. Entonces, ya en su red neuronal, este pequeñín ya poseía algo similar a un sistema endocannabinoide, obviamente muy primitivo. Pero que le servía a él para su respuesta a la alimentación, ¿no? Entonces ya de ahí ya había un sistema endocannabinoide primitivo, ¿no? Ya después fue evolucionando junto con los demás sistemas nerviosos. Bueno, otro aspecto muy importante es que es un sistema de homeostasis. ¿Qué se refiere a esto? Está en todos estos tejidos, en todas estas células, ejerciendo, modulando la actividad de ellos, ¿no? De si una célula inflamatoria se va a desinflamar, probablemente el sistema endocannabinoide tenga que ver ahí en sus acciones para poder que esa célula ya no sea proinflamatoria o incluso para que entre en apoptosis, ¿no? Si un, eh, bueno, por ejemplo, en el sistema nervioso, la despolarización de membrana está muy influenciada por receptores CB1. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y muy importante, en algunas patologías se ha encontrado que los componentes de ese sistema están alterados. Por ejemplo, podemos encontrar una mayor expresión de receptores CB1 o una expresión baja de receptores CB1 o una cantidad inmensa de endocannabinoides o una cantidad muy baja de endocannabinoides. Igual con las enzimas, si hay muchas enzimas que degradan endocannabinoides, pues va a haber muy poca actividad de endocannabinoides, ¿no? Ese tipo de alteraciones las encontramos en patologías, pero todavía se está investigando si son una causa de la patología, o sea, si la patología hace que haya menos CB1, por ejemplo, o si la ausencia de CB1 es lo que da pie a la patología. Entonces, esto varía dependiendo de las enfermedades. Pero les aseguro que si ahorita sacan 5 enfermedades, me pongo a investigar y les aseguro que en las 5 va a haber una investigación donde se involucre el sistema endocannabinoide con esa enfermedad de alguna manera. Entonces, como les digo, aquí nomás les voy a dar las cerecitas para que ustedes hagan el pastel.
Algunas enfermedades muy bien investigadas donde está involucrado son, por ejemplo, la obesidad con sus diferentes componentes orgánicos, ¿no? En muchas actividades, como pueden ver aquí en la imagen. También en enfermedades neurodegenerativas, aquí tenemos receptores CB1, receptores CB2, los endocannabinoides, aquí adentro están las enzimas, y pues alteraciones en la actividad normal de este sistema están involucrados, no digo que lo ocasionen, solo estoy diciendo que están involucrados en enfermedades como tumores del cerebro, Alzheimer, Huntington, esclerosis múltiple, dolor neuropático, esquizofrenia, entre muchos otros, ¿no? No significa que dando cannabinoides vayamos a curar estas enfermedades, ¿no? Solo son puntos de investigación. Y está muy involucrado ese sistema con la microbiota intestinal. Sabemos que la microbiota intestinal está involucrada en muchísimos procesos que ocurren fuera de ella, ¿no? Toda esta combinación tan compleja de microorganismos que se encuentran en nuestro intestino regulan hasta nuestras emociones, estando involucradas con procesos psiquiátricos incluso, ¿no? Entonces se ha estado investigando cómo alteraciones en esta microbiota intestinal eh, pueden involucrarse con un tono del sistema endocannabinoide o del endocannabinoidoma alterado, o sea, con esos componentes que están alterados y cómo se hace un ciclo, ¿no? Donde estos componentes alterados afectan también los procesos de disbiosis y se comienzan a afectar unos a otros, dando como resultado desórdenes gastrointestinales, obesidad o desórdenes neuroinflamatorios, ¿no? Por dar unos ejemplos. Como mencionaba, sistema de homeostasis. Este es un ejemplo que me encanta explicar. Seguramente ya lo han visto en otras pláticas o en otros posts. Este es un ejemplo de receptores CB1, denominado también receptor cannabinoide cerebral, por sus cantidades tan altas que se encuentran en el sistema nervioso central. En este caso, lo tenemos expresado en neurona presináptica. Cuando la neurona presináptica despolariza su membrana y libera neurotransmisores a la neurona postsináptica, esta neurona produce endocannabinoides, los cuales viajan a contracorriente para activar receptores CB1. ¿Y qué va a pasar? Van a modificar canales iónicos de esta neurona para inhibir la siguiente despolarización de membrana. Una vez que los endocannabinoides ejercen su efecto sobre CB1, se degradan. Entonces ya puede haber otra despolarización de membrana, ¿no? No es el principal modulador, pero es uno de los moduladores de estas corrientes iónicas entre neuronas o liberación de neurotransmisores. ¿Qué pasa si tenemos una sobreactividad de estos receptores o una baja actividad de estos receptores? Si, por ejemplo, tenemos una baja actividad de CB1, pues va a haber muchísima actividad de la neurotransmisión, ¿no? Contrario a si tuviéramos una elevada actividad de CB1, donde habría muy poquita actividad de neurotransmisión. Eso se ha encontrado en enfermedades como Huntington, como Parkinson, entre muchas otras enfermedades neuronales o neurodegenerativas. Entonces, a esto nos referimos como que es un sistema de homeostasis, ¿no? Está controlando la actividad de la neurona presináptica para que no sobreejerza su efecto, ¿no? Para mantenerla a la raya. Y aquí, pues ya de manera terapéutica y afortunadamente, podemos modular esos receptores o ese sistema con propósitos terapéuticos. ¿Cómo? Pues fácilmente, como lo conocemos ya, a través de extractos ricos en cannabinoides y otros componentes como los terpenos, que pueden ejercer su efecto directo sobre receptores cannabinoides. También con drogas aprobadas por la FDA, cannabinoides sintéticos, que también pueden ejercer su efecto directo sobre estos receptores. Hay otra forma en la que se puede modular, que es a través de inhibidores de las enzimas. O sea, si yo en una enfermedad tengo muchos endocannabinoides, puedo potenciar las enzimas que los degradan para disminuir su cantidad. O al revés, si una enfermedad en un determinado tejido tengo una muy baja cantidad de endocannabinoides, puedo potenciar las enzimas puedo inhibir las enzimas que los degradan
para que haya más endocannabinoides, ¿no? Para que sigan, para aumentar el tono de endocannabinoides. El problema aquí es que muchas de estas enzimas, e incluso los endocannabinoides, se les denomina como precoces, o sea que tienen afinidad a muchísimos otros receptores y a muchísimos otros ligandos. Hubo un estudio muy trágico, ya hace algunos años, en donde un ensayo clínico de fase 1 con un inhibidor del ácido graso amidihidrolasa, esa también está involucrada, por si se les hace familiar, en los procesos de beta-oxidación, como una enzima que hidroliza lípidos. Los cannabinoides son lípidos, entonces dieron inhibidores de FA para efectos terapéuticos, creo que para dolor era, si no me recuerdo, en 128 voluntarios. Algunos de esos voluntarios recibieron placebo y 90 voluntarios recibieron el inhibidor. Estamos hablando que para esto ya había estudios en animales de laboratorio, ¿no? ¿Qué salió mal? Pues aquí en este artículo pueden averiguar. Error humano y errores de muchas partes. Entonces, de esos voluntarios, los que recibieron múltiples dosis fueron a dar al hospital, se sentían mal. Y de los que fueron al hospital, hubo uno que se le catalogó con muerte cerebral y 4 con daño cerebral irreversible. Y fue esto de que FA no solo está involucrada en los endocannabinoides, sino que también está involucrada con muchos otros lípidos que también pueden ser neurotransmisores o pueden ser parte normal de muchos otros procesos fisiológicos, ¿no? Este artículo lo pueden encontrar, les recomiendo que lo lean, está muy interesante. Un segundito. Entonces, ya, bueno, a partir de ahora y poco a poco, vamos a desenmarañar el concepto de endocannabinoidoma. Aquí es donde ya se puede poner un poquito más complicada la cosa. Bueno, a raíz de los descubrimientos del sistema endocannabinoide, se empezó a saber que los compuestos de la planta, los cannabinoides e incluso otros compuestos como terpenos, no solo interactuaban con receptores CB1 y CB2, sino que eran capaces de interactuar con una cantidad de otros receptores, algunos huérfanos, algunos pertenecientes a otros sistemas, y que de hecho, por ejemplo, el THC era casi el activador de CB1, CB2 por excelencia, no tanto los otros cannabinoides, más que nada el THC y sus congéneres, ¿no? Entonces, es donde empieza a surgir como este debate de vamos a cambiar la definición de receptores de cannabinoides o cómo le vamos a hacer. Otros cannabinoides pueden interactuar con, por ejemplo, los PPARs. Esos son receptores activados por proliferador del peroxisoma. Esos son receptores nucleares, o sea que no están en la membrana plasmática de la célula, sino que están en la membrana nuclear, esperando a que un ligando llegue, los active, se internalicen y comiencen directamente con procesos de transcripción génica, involucrados en muchísimos procesos fisiológicos y patológicos, e investigados por sus interacciones, por ejemplo, en cáncer, en diabetes, en problemas cardiovasculares, entre muchos otros, ¿no? Entonces, los cannabinoides, ahora se sabe que pueden interactuar con esos receptores dentro de la célula, en el núcleo celular. Otros ejemplos, así rápidamente, otros receptores acoplados a proteína G. Les recuerdo que los CB1 y CB2 están dentro de esta definición, pero no solo son los únicos que pueden interactuar con cannabinoides. Canales iónicos activados por ligando, estos están muy involucrados en procesos sensoriales. Por ejemplo, el efecto de la capsaicina del chilito. Este efecto de que nos enchila, que produce dolor y analgesia incluso, los cannabinoides también pueden interactuar con esos mismos receptores. En procesos cancerígenos también están involucrados, ¿no? Sobre todo TRPM8. Doc, una pregunta. Claro que es, dígame. Sí, miren, la doctora Guadalupe nos pregunta que si aquí las células en casos de cáncer cambian.
Sí, 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 se sabe que las células cancerígenas son excelentes en modificar su fenotipo para inhibir procesos que les causen la senescencia, ¿no? Esto incluye también su expresión de receptores CB1, CB2, sus cantidades de enzimas de cannabinoides y sus endocannabinoides. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. De hecho, es muy interesante eso. Podría dar una plática luego de eso. No soy experto tampoco, pero no he trabajado con cáncer, pero me gustaría mucho leer más sobre eso. Gracias, doctora. También interactuar con receptores de la superfamilia cis-loop, como receptores de glicina, receptores de serotonina, acetilcolina o receptores GABA, ¿no? Y canales iónicos activados por voltaje, siendo de todos estos de los menos investigados, pero pueden interactuar por ahí. Cabe aclarar que el hecho de que interactúen, sobre todo con estos últimos, no significa que necesariamente sepamos qué ocurre con esa interacción en todos los contextos, ¿no? Son investigaciones que todavía están llevando a cabo y que se les juro que va a variar dependiendo de la enfermedad y de la especie. Pero bueno, aquí ya estamos ampliando los mediadores de los cuales son responsables de los efectos terapéuticos o biológicos de la planta de cannabis. Ya no solo son CB1 y CB2, ya son muchos, de aquí son algunos de muchos receptores. Algo similar pasa con los endocannabinoides. Los endocannabinoides, el 2-AG, que es la izquierda, y la anandamida, son parte de dos familias muy grandes de mediadores lipídicos. O sea, no son los únicos, tienen parientes. La familia de los monoacilgliceroles y la familia de las N-araquidoniletanolaminas. Así como 2-AG y AEA, hay otros compuestos químicamente similares y que pueden ejercer su efecto sobre estos receptores. Dos, si no me equivoco, palmitoilglicerol, palmitoiletanolamina, oleoilglicerol, oleoiletanolamina, linoloilglicerol, linoloiletanolamina. A estos, con sus respectivas familias, estos son de aquí, primos, y estos son de cabreros. A estos se les denominó por su actividad sobre ya sea receptores cannabinoides y los demás receptores, como mediadores similares a endocannabinoides o endocannabinoid-like mediators. Entonces, también como que comienzan a ser parte de este sistema, ¿no? Del sistema endocannabinoide, pero al mismo tiempo no, como que se cerró un poco la definición del sistema endocannabinoide, como que la quieren ampliar, entonces está como ese debate, ¿no? De que qué incluimos y qué no. Ya se puso confuso, todavía no, porque todavía no estamos hablando de las enzimas y transportadores, porque no solo son estas enzimas que al principio se creían eran las únicas. Aparte de que hay otras enzimas que pueden degradar endocannabinoides, como COX-2, por ejemplo, también tendríamos que incluir a las enzimas que degradan a todos estos de acá. Pero no nos vamos a adentrar en eso. Nomás se los dejo así mencionadito. Les digo, esto es la punta del iceberg. Y tampoco estamos hablando de procesos de señalización celular, que es otro rollo aparte. Entonces, vamos a tranquilizarnos, vamos a calmarnos. Parece complejo, sí lo es, pero también está en suave. Vamos a resumirlo un poco más, nomás para que quede claro. El sistema endocannabinoide, ¿por qué está compuesto? Por receptores CB1 y CB2, por sus ligandos, los endocannabinoides, y por las enzimas que degradan endocannabinoides. Por fuera de este sistema, pero interactuando constantemente con él, encontramos a los receptores con afinidad a cannabinoides, como les decía, PPAR, los TRPBs, bueno, los de canales iónicos activados por voltaje, cis-loop, etcétera, ¿no? Los mediadores similares a endocannabinoides, que serían todas estas moléculas que comparten similitud y actividad con los cannabinoides, y las enzimas y transportadores de todos estos, ¿no? A esto, al conjunto de todos estos mediadores, se le denominaría como endocannabinoidoma, viéndose finalmente así. El sistema endocannabinoide es una parte, pero se encuentra dentro del endocannabinoidoma. Y el endocannabinoidoma, el concepto, no intenta como cerrar a todos estos, sino que
Más bien lo deja como algo abierto, como vamos a seguir investigando qué cosas por fuera del sistema endocannabinoide interactúan con los cannabinoides, con los receptores, con los endógenos y exógenos. Y todo eso va a ser el endocannabinoidoma, ¿no? Todo ese, ay, se me fue la palabra. Bueno, nicho ecológico es una de las palabras, pero no era esa. Bueno, entonces toda esta complejidad de moléculas que pueden que están interactuando y muy involucradas en procesos tanto fisiológicos y tanto patológicos. Es importante porque tenemos que saber que tanto el endocannabinoidoma como el sistema endocannabinoide pueden ser modulados utilizando cannabinoides de la planta y otros compuestos de la planta, incluso otros compuestos ajenos a la planta. Como les decía, los cannabinoides ya no son únicamente producidos por cannabis. Ya sabemos que hay otras plantas que producen moléculas químicamente similares que también pueden interactuar aquí. Doc, nos están Dígame. pidiendo si puedes de nuevo explicar qué es el endocannabinoidoma. Claro. Como les mencionaba en un principio, vamos al principio. No tan al principio, ¿verdad? Pero sí un poquito, aquí. Ignoren esto de acá abajo. El sistema endocannabinoide va a estar, por definición, compuesto por receptores, CB1 y CB2, endocannabinoides, anandamida y 2-AG, y las enzimas que los degradan y los sintetizan. Hasta este punto, ¿estamos bien? No veo los chats. Bueno, Debo suponer que sí, Doc. Sí, aquí únicamente contestan estamos que sí. hablando. Ok, aquí únicamente estamos hablando del sistema endocannabinoide. Cuando se empezó a definir incluso, o lo que la mayoría conocen como sistema endocannabinoide. La cosa es que se fueron descubriendo otros receptores, se fueron descubriendo otros mediadores similares a endocannabinoides y se fueron descubriendo un mundo inmenso de enzimas también. Entonces, a todo este conglomerado de otros receptores, de otros endocannabinoides y de otras enzimas, fue que se le comenzó a denominar como endocannabinoidoma. Aquí es donde les digo. Había receptores CB1 y CB2, y luego se comenzó a saber que había otros receptores que no eran CB1 y CB2 y que estaban involucrados en todos esos procesos mediadores del cannabis. Luego, teníamos a los endocannabinoides, pero luego se comenzó a descubrir otros mediadores lipídicos capaces de interactuar con CB1, CB2 o con el resto de con el resto de los receptores que les mencionaba, siendo estos, ¿no? Los MAX y los NAES. O sea, aquí no sé si quedó claro, 2AG es parte de la familia de los MAX, o sea que es primo de estos de acá abajo. AEA es parte de la familia de los NAES, o sea, primo de los de aquí abajo, ¿no? Es como si estos se descubrieron al principio, se les denominó sistema endocannabinoide y luego se descubrió todos estos. Entonces, si ya metimos a los receptores, junto con CB1 y CB2, y ya metimos a los mediadores similares a endocannabinoides, junto con los endocannabinoides, sería óptimo que metiéramos a todas las enzimas que degradan y que sintetizan a estos de acá abajo. Entonces, y transportadores también, ¿no? No solo las enzimas. Entonces, a todo este conglomerado, aquí está, es lo que se denomina como endocannabinoidoma. A todos los demás, mediadores de los efectos del cannabis, y no solo del cannabis, endógenos, de los cannabinoides endógenos, o que interactúan con los receptores, o que interactúan con enzimas, pero que no son canónicamente como parte del sistema endocannabinoide. No sé si dije exactamente lo mismo o si lo llegué a explicar mejor. Muy bien, quedó clarísimo. Vamos a ver si la doctora ya le queda más claro. Eh, sí, sí, perfecto, Doc. Muchísimas Excelente. gracias. Y aprovecho también que nos están preguntando algo que, bueno, el doctor Fernando Abundis dice que si conoce, dice, ¿sabe usted sobre el CBD hidrosoluble o el THC? Y si existe, ¿dónde conseguirlo? Uf, buenísimo. Va, les voy a explicar de eso. Los cannabinoides
son por excelencia moléculas que detestan el agua, odian el agua. Así como a mí a veces no me gusta bañarme, peor todavía, detestan el agua. Eh, si tú los, como polvo de extracción de cannabinoides, los metes en agua, se van a quedar flotando. Las cantidades que se disuelven son bajísimas. ¿Qué se hace? Lo primero, ponerlos en aceites. Por eso generalmente o casi siempre van a encontrar a los cannabinoides dispersos en soluciones lipídicas, ¿no? Aceite de pescado para los perritos, gatitos, aceite de oliva para los humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente, no únicamente. También se pueden formular suspensiones, que básicamente añades una molécula que recubra al cannabinoide y lo permite que éste se solubilice en el agua, pero está recubierto. El cannabinoide no está libre, está recubierto. Eh, o agitarlo muy fuertemente para que esas gotitas que se forman se dispersen y tarden más en conglomerarse. Como lo que pasa cuando tienes aceite y agua y lo agitas y se forman burbujitas de aceite, que luego esas burbujitas se van conglomerando hasta pues tener una capa lipídica, ¿verdad? Lo otro que se puede hacer, aparte de poder usar solventes como alcoholes, los cannabinoides son solubles en agua, en 30% agua, 70% etanol. ¿Qué pasa? Pues que si administras eso de manera soluble, pues te vas a matar el hígado. No solo te vas a alcoholizar, te vas a matar el hígado y muchos otros problemas, ¿no? Entonces, ahí con los solventes pues es un poco más complicado. Hay otros compuestos que también pueden medio solubilizarlos. Lo que hicimos nosotros, viendo que los cannabinoides son extremadamente lipofílicos, fue nanoparticularizarlos. Ah, qué complejo. Eso es lo más complejo de lo que es, ¿no? Es formar, aquí tengo, mira, como si fuera un vehículo para el cannabinoide. Tenemos, se ve la rayita que estoy haciendo. Sí se ve, Doc. Supongamos que este es el cannabis, ¿no? Con mucha imaginación, mucha imaginación. Entonces, si tú lo metes así en lípido al organismo, de entrada se va a precipitar en el intestino. Sí va a tener un efecto, pero se va a precipitar en el intestino. Se va a quedar pegado a las paredes o se va a separar de todo el líquido que tenemos en el intestino y va a ser muy difícil su absorción. Por eso su biodisponibilidad cuando es por vía oral varía de entre el 6 al 9 o 10%. O sea que del 100% que te metes, te hace efecto un menos de 10%. ¿Ok? Esto es porque es muy lipídico. Entonces, ¿cómo lo puedes mejorar? Metiéndolo dentro de una nanopartícula. Nosotros desarrollamos 5 tipos de nanopartículas diferentes que básicamente lo que van a hacer, van a recubrirlo. Y de hecho, nanopartícula, si este endocannabinoidoma fuera una célula como del tamaño, la nanopartícula sería una cosita así o más pequeña. O sea, muy, muy pequeña, tanto que, bueno, de entrada no solo nos permite solubilizarlo en agua, porque esta parte de la nanopartícula supone ser hidrosoluble. Ay, lo hubiera hecho con azul, ¿verdad? No, con azulito. Supongamos que esto es el medio acuoso, ¿no? La nanopartícula puede estar dispersa en este medio soluble sin permitir que el interior se mezcle con los otros cannabinoides. O sea, no va a pasar esto que se precipiten. Y puede pasar por todos los obstáculos que involucraría dentro de un cuerpo para poder llegar a un sitio diana. Aquí es donde lo estás haciendo hidrosoluble, pero si te fijas, realmente el cannabinoide no es hidrosoluble, lo que lo recubre es hidrosoluble. Son algunas de las formas. Fuera de ahí, te estaría mintiendo si te dijera que conozco un cannabinoide natural que fuera hidrosoluble si no fuera por esos medios. Perfecto, Doc. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Si gustas, continuamos. Claro, qué feo mi dibujo. Aprécienlo, por favor. Sí. Parece graffiti. Entonces, bueno, los compuestos de la planta pues pueden modular, lo voy a borrar porque luego se me va a olvidar. Pueden modular
las actividades del endocannabinoidoma y del sistema endocannabinoide, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, no estoy diciendo que sea la cura para todos los males, sino que hay que investigar antes de utilizarlos, pero muchas veces pueden ayudarnos en enfermedades muy complejas, como un escaloncito más para darle bienestar a un animal. Ahora vamos con otra parte de la plática, que es el camino que nos llevó a mí y a mis colegas y que ha llevado a muchos otros individuos a entrar en el área de la investigación. No es imposible, no es algo que ocupas tú personalmente mucho dinero o ser un genio ni al caso. O sea, si yo pude, cualquiera puede. Yo se las pongo. Les voy a dar como las pautas más importantes para esto. No sé si hay aquí algún interesado o interesada, pero me sirve a mí para mi próxima plática, para que me den también retroalimentación. Entonces, ¿cómo me puedo entrar en la ciencia? Hay, como les mencionaba, hay muchas ramas de la ciencia en la que como podemos involucrarnos, sobre todo como veterinarios. Tenemos un abanico extensísimo de partes a las que uno nos puede meter. Desde la clínica, pues ya de ahí hay muchísimas ramificaciones. Podemos involucrarnos en medicina humana a través de modelos animales. Podemos involucrarnos en física, y yo hice una estancia en un departamento de física de la Unison porque hacían nanopartículas con actividad biológica. Yo como veterinario ahí, sin saber un montón de cosas que ellos manejaban como su ABC diario, ¿no? En el área de producción de alimentos, por ejemplo, tanto para animales como para humanos, pues hay muchísimas formas en las que nos podemos involucrar. Entonces, primero, empieza por lo que tienes a tu alcance. Pueden empezar yendo, bueno, viendo qué laboratorios están dentro de su universidad, o de la universidad de la que se egresaron, o de la universidad que les quede cerca. ¿Qué laboratorios hay ahí? ¿Qué trabajos están realizando? Generalmente en los laboratorios, los tesistas hacen presentaciones semestrales para dar avances. Se les llama seminarios obligatorios por CONACYT y otros tipos de seminarios que tienen que dar, ¿no? Asistan a esos. Vean qué trabajos hay, vean qué les llama la atención. Si hay un laboratorio que les llama la atención, empiecen por preguntar, que no les dé pena. Les juro que los doctores de ahí no van a esperar que sepan todo. Vayan de metiches, es más, ya sea haciendo prácticas, haciendo voluntariados, haciendo estancias, vayan nomás a preguntar, a echar un ojo, a echarse la vuelta de repente. Así empecé yo, así, yendo de metiche a los laboratorios a ver qué se cosía ahí, y de repente me quedaba un mes, 2 meses, luego me iba a otro, y así estuve navegando por diferentes laboratorios. Dos, acércate a un doctor o a un tesista. En general, no siempre, pero en general, a los doctores y tesistas les encanta enseñar. Es casi adictivo enseñar. No es que todos sean buenos, ¿no? Ni a que a todos les guste, pero muchos sí. No sé, a mí me gustaba mucho cuando llegaban alumnos y de, ay, yo quiero que me enseñes esto, que me enseñes aquello, que me enseñes esto y el otro. Entonces, casi siempre, no para todos, pero muchas veces sí, va a haber como esta disponibilidad de los que se encuentran como parte de un laboratorio, de querer ayudar a los interesados. No crean que son como clubs así bien cerrados, donde solo puedes entrar si eres de apellido o lo que sea. No, no, o sea, la ciencia es de las que menos discriminan por aspectos superficiales. Eso no significa que tienen el derecho de ir a hacer perder el tiempo de las personas. O sea, si estás interesado en una investigación, acércate, pero comprométete. No, no se trata de... Yo, por ejemplo, tuve algunos alumnos interesados que les interesaban los primeros 5 minutos, pero ya que veían que tienes que estar más de media hora sentado leyendo, ya no les interesaba. O que tienes que hacer, no sé, yo tenía ratones, que tienes que limpiarles, qué flojera. O y así, ¿no? O sea, con ese tipo de procesos que tienes que hacer, sí o sí, no todo es sacar un matraz, voltearlo a ver y decir, aquí esto es ciencia, ¿no? O sea, hay muchas partes que componen este proceso que no son del todo gratas. Entonces, si van a hacerlo, comprométanse. Comprométanse con el doctor, comprométanse con el tesista, comprométanse con el laboratorio de si va a ser 1 hora al día, por favor, ve esa hora al día. Si vas a estar yendo solo fin de semana, pero ve. O sea, porque si no, simplemente no van a contar contigo, no te van a incluir.
En cambio, si bien que estás involucrado, si bien que te interesa, si bien que quieres aprender, que quieres incluso adquirir responsabilidad, ellos encantados te van a dejar responsabilidad. Porque también, si no más entras para quitar tu curiosidad, lo cual es muy válido, pero no te comprometes, pero a lo mejor el otro semestre eh, te comprometiste y luego ya no vas, es muy desgastante también eso para los tesistas, ¿no? Y para los doctores. Que cuenten contigo y que no estés, pues no. Y lo otro, pues no esperes saberlo todo desde el día uno. No, no vas a llegar y te van a, generalmente, ¿verdad? No te van a discriminar por no saber todo sobre el cultivo celular o todo sobre los procesos nutricionales o todo sobre los experimentos que hacen ahí, pero tampoco te pases de lanza. No vayas a querer durar un mes, 2 meses, 3 meses y seguir con lo más básico, ¿no? Se trata de que vayas cultivándote por dentro y por fuera del laboratorio en el que estás queriendo involucrar. Y muy importante, ser realista con lo que quieras hacer de investigación, pero tampoco dejes que repriman tus ideas. Este soy yo, este de acá, soy yo cuando empecé en la licenciatura, ya empezaba como a medio involucrarme así en los laboratorios, y eso soy yo al final, ya en la cúspide de la locura, ¿no? Ya, ya medio de Lulu, ya pelón, pero muy bueno para el cultivo celular, muy bueno para el manejo de animales de laboratorio, ya conocía, no todos, pero muchos de los procesos o metodologías que hacíamos en el laboratorio, ya tenía muchas responsabilidades que mi director de tesis me encargaba y que me podía confiar, así como yo podía delegarle a otras personas trabajo, ¿no? Ser realista, o sea, tienes que saber que no todos los proyectos son válidos. No, no me refiero a válidos, sino a factibles. Han llegado muchos alumnos queriendo, no sé, quiero hacer una investigación tratando, digamos, con cannabinoides a perros con cáncer. Pero luego le dices, oye, pero ¿cuál va a ser tu población de perros? No, o sea, un ensayo clínico es caro y es muy tardado. No puedes nomás llegar queriendo tratar perros y esperando, ¿no? Que todo salga bien. O sea, si las personas más experimentadas le sacan a ese tipo de ensayos, ¿qué será de dejárselo a un tesista, no? Entonces, ser realista, pero que no repriman tus ideas. A mí, la neta, por el tema de los cannabinoides, sí me tiraron durante la licenciatura, maestría y doctorado. Sí me llegaron a decir, haz otra cosa, ¿qué es eso? Estás inventando, etcétera, etcétera, ¿no? Y me aferré y pues enos aquí, ¿verdad? Alguna vez incluso uno de los más altos ahí de la facultad me llegó a decir que había otras cosas más interesantes. Me dijo, ¿sigues trabajando con el cannabis? Creo que me dijo la motita. Y yo, sí, doctor. Me dice, ¿no crees que hay otras cosas más importantes? En automático me reí y le dije, no creo. No es que no crea que no haya cosas más importantes, ¿verdad? Pero no iba a dejar que me reprimieran ahí mi convicción de investigar con cannabinoides. Entonces, como les decía, pues no, no vas a empezar sabiéndolo todo, ¿no? Es una curva, la curva del aprendizaje. Vas a empezar lento, pero empieza seguro. Cultívate, involúcrate en los proyectos, involúcrate con las personas. Eh, Luego viene esta fase donde estás aprendiendo por todas partes. Por todas partes hay el conocimiento y empiezas a tener un hambre de conocimiento. Ya luego con el tiempo llegas a la parte donde ya eres bueno haciéndolo, ¿no? Depende, pues, el número de intentos eh, en este proceso de aprendizaje. Va a depender de cómo te desarrolles en él. Pues tampoco se trata de cometer el otro error, ¿no? Del efecto de Dunning-Kruger, que llegas con el pecho inflado, con el mentón, así como Superman, con la S en el pecho, nomás porque ya te metiste a un lugar o porque crees que sabes, ya te crees acá la mera verdad, porque luego te vas a dar cuenta, ese es el nivel de confianza, ¿no? Y este es el conocimiento. Luego te vas a dar cuenta de lo poquito que sabes. La confianza va a bajar, pero esto te va a permitir, para bien o para mal, seguir aprendiendo y aumentar tu confianza y eventualmente darte cuenta que eres un experto. Si se ven, la confianza que tiene un experto es inferior con la de un ignorante con mucha confianza, ¿no? La verdad, experto, yo creo que uno nunca llega a ser un experto, o son pocos. Entonces, esto como que sigue siendo así como un sueño todavía.
Entonces, con respecto a mi camino, yo empecé mi servicio social en el Laboratorio de Inmunología Veterinaria en el 2019 con el doctor Uciel Castillo Velázquez. En ese mismo año había 2 tesistas de maestría y una de licenciatura, pero las de maestría fueron con las que me empecé a involucrar de ayudarles. Una trabajaba con cultivo celular y otra trabajaba con ratones. Alicia Senpai y Laura Senpai. Ellas fueron mis maestras en muchas cosas de laboratorio y básicamente yo era su perro, pero porque yo quería. Yo me quise involucrar y para cuando terminé ese semestre, yo estaba encargado del área de cultivo celular y del área del bioterio. Eh, Cosa que no es como normal dejárselo a un alumno tesista en ese contexto específico, ¿verdad? Yo me involucré, empecé a adquirir responsabilidades, incluso fines de semana iba a checar las células, a checar los ratones, yo con gusto, me llegué a quedar a dormir en el laboratorio, ni tenía nada que hacer ahí, pero quería estar involucrado. Las tesistas pues a veces se quedan a dormir, ¿verdad? Pues tenían sus trabajos ahí, entonces pues me llegué a quedar ahí también para metichar y para ayudar, siempre para ayudar. De repente llega el doctor Ociel y me dice, Antonio, necesito que cheques qué materiales tenemos en el laboratorio y desarrolles un proyecto de investigación. Y yo de, Inga tu roña, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues dije, me tengo que poner las pilas, no puedo quedarle mal si me está dando la oportunidad. Justamente en el 2019 comienza la regulación del CBD en México. Eh, Adquirimos para la investigación uno de los primeros aceites que se comenzó a vender legalmente en México, bueno, de los que estábamos enterados por lo menos, RH Oil. El problema aquí es que estaba muy diluido y yo ya entrando a la maestría, mi primer semestre de maestría en 2019, sí, o sea, ya para el servicio social en laboratorio, yo ya había decidido que me iba a quedar ahí para la maestría. Entonces entré ese mismo año, em, conseguimos el aceite. En uno de los seminarios que tuvimos, donde presentamos pues el proyecto y los avances y todo, un doctor me dijo, ese aceite está bien diluido. Vas a estar checando el efecto del aceite de coco más bien en lugar de los cannabinoides sobre tus ratones. Este doctor me ofrece un extracto que ellos hacían en sus laboratorios, rico en cannabidiol, y también una oportunidad para colaborar con la Facultad de Ciencias Biológicas. Entonces aquí es donde viene, el camino a veces se traza solo. Una cosa empezó a llevar a la otra, una puerta empezó a abrir la siguiente. Aquí el único detalle era que este extracto no estaba caracterizado, ¿no? O sea, no había tenido procesos metodológicos para saber qué contenía con exactitud. Entonces es difícil utilizar uno así como en investigación, ¿no? Si no está caracterizado. Pero íbamos viendo, se nos iban abriendo puertas. Este doctor me ofreció un montón de cosas para involucrarse en mi investigación. Entonces yo también ya me empecé a involucrar más con todo lo del cannabis en México. Empecé a acudir a congresos en línea, congresos presenciales, esos fueron en Ciudad de México. Empecé a intentar contactarme con doctoras que ya trabajaban en cannabis. Me contacté con la doctora Francisca Medina de Chile. Ella me dijo, la verdad, ahorita estoy muy ocupada, no te puedo ayudar, pero me contactó con ICANN Vets, específicamente con Mish Castillo y Eric Ponce, veterinarios ambos. Entonces, pues ambos me fueron metiendo y me fueron metiendo, me fui involucrando, fui colaborando. Gracias a ellos, empecé a dar las pláticas en VetCan y que RMVet y que esto y que el otro, ya luego por mi cuenta, pero empecé con ellos y a colaborar también con ellos, ¿no? El camino a veces se traza solo, pero también a veces se desmorona solo. Cuando más iba en su vida, con esta investigación y todo, pues COVID, trácatelas. No nos dejaban entrar, o sea, de un momento para otro, no nos dejaron entrar a los laboratorios, no nos dejaron proseguir. Fueron como más de 2 meses que no pudimos hacer absolutamente nada. Fue como un semestre entero que no pudimos entrar a la facultad a seguir trabajando. Entonces todos los del posgrado nos estábamos atrasando, pero gacho. Em, Para bien o para mal, este tiempo aislado me dio la oportunidad de escribir un montón de cosas que luego se publicaron sobre el cannabis y todo eso. Sería una investigación súper exhaustiva. Ahí fue donde yo descubrí el concepto de endocannabinoidoma y no, a partir de ahí surgieron cosas buenas también. Pero pues en este momento, cuando fue lo de la pandemia, eh, aquí en México,
justamente yo estaba en medio de un trabajo experimental con ratones. Entonces fue de un día para otro que me dijo mi asesor, ya no quieren que vayamos para mañana. Por favor, desafana los ratones. Yo de no, pues hay que convencerlos, hay que terminar, no podemos dejar el experimento a medias, no va a ser válido. Intentamos, no se logró, no nos dejaron entrar. Al siguiente día tuve que terminar todo, obviamente el experimento se arruinó. Los ratones, yo creo que ese era un experimento, sí, teníamos suficiente material para más experimentos. Teníamos como 100 ratones entre experimentales y pies de cría. No podíamos tenerlos, no nos dejaron tenerlos, tienen que dejarlos en algún lado, no pueden entrar. Los fuimos y los donamos a la Facultad de Medicina Humana, ellos también tenían bioterio, ya teníamos contacto con el bioterio de ahí y fuimos y los dejamos, no pudimos hacer más. Para cuando ya pudimos empezar otra vez experimentación, ellos ya no tienen nuestros ratones. Ya los dieron, los sacrificaron, les hicieron aquello o esto porque no podían mantenerlos tampoco, porque por la pandemia no tenían el personal. Entonces, una tragedia tras otra. Pero a partir de ahí, pues el trabajo salió, ¿no? El trabajo sale sí o sí. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Terminé la tesis buscando 2 proteínas. En la publicación encontramos una. Fue básicamente tener ratones con inflamación. Les administramos este compuesto rico en cannabinoides y analizamos la expresión por inmunohistoquímica de, de uno de los PPARs que les mencionaba. También hicimos histología y vimos cómo afectaba la inflamación, ¿no? En intestino delgado y intestino grueso. Ya para el doctorado, pues ya tenía la frustración de la pandemia. Dije, no voy a dejar que me gane, ¿verdad? Entonces, hicimos un trabajo muy similar. Aprovechamos el efecto de los cannabinoides como agentes antiinflamatorios en enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades que afectan tanto humanos como animales. Y para sobrepasar esta limitación de que sean moléculas muy lipofílicas, que no sean para nada solubles en agua, pues fue que salió esta idea de las nanopartículas o sistemas de nanoentrega para poder hacerlo soluble y poder mejorar este efecto terapéutico. Básicamente, para no aburrirlos, tenemos ratones con colitis, que son los ratones con colitis. Se puede ver en el epitelio intestinal, pues secciones de hemorragia o erosión epitelial muy amplias, extinción de paz, donde se puede ver que esta capita que protege el intestino, que es el glucocáliz, ya no estaba desbaratado. Entonces, los cannabinoides en nanopartículas a dosis altas y dosis bajas, si bien no disminuían tanto este proceso inflamatorio tan severo que causaba el agente productor de colitis, sí lo protegía de esta erosión por lo menos. Entonces, manteniendo pues incluso casi por completo esta capa de glucocáliz que protege el intestino, o sea, ya no encontramos estas áreas de erosión y hemorragia. Este trabajo todavía no está publicado, entonces no nos consiguen mucho de eso. Ese fue mi caso, ¿no? Cómo yo me involucré, entrando de laboratorio en laboratorio. Una vez que entré uno que me gustaba mucho, me empecé a involucrar con los proyectos de los tesistas, me empezaron a adjudicar responsabilidades, me dijeron, haz un proyecto, y pues yo saqué un proyecto, ¿verdad? Porque yo quería sí o sí trabajar con cannabinoides. Yo ya sabía que quería trabajar con cannabinoides. No es la única forma en la que puedes desarrollar una investigación o involucrarte en investigación. En los ejemplos de aquí tenemos a mi compañera de generación, Jennifer González, una de las personas más inteligentes que conozco. O sea, ella era así de puro 10. Uno y medio le jugaba, pero nada, ella era de 10. Es más, 11 le daban. Ella se involucró en el mismo laboratorio, pero con otros doctores, junto con Daniel Jonás. Aparte que también iban como voluntariados, estancias, también hicieron su servicio ahí. Se involucró en una línea de investigación que el doctor de ahí, el doctor Luis Ramírez Tobar, ya tenía, que era con un agente infeccioso llamado E. cuniculi, encefalitosón cuniculi. Entonces, hicieron un trabajo en cerebros de conejos infectados con este agente patógeno, el cual es zoonótico, y evaluaron como los procesos inflamatorios dentro del cerebro, ¿no? Ella, primero, su primera investigación fue in vitro, viendo
qué tipo de activación daba cuniculi a los macrófagos, si los hacía M1 o M2, dependiendo de la expresión de ciertas proteínas, ¿no? Y Daniel Jonás hizo un trabajazo también, pero cañón de maestría, donde el cerebro de estos conejos infectados a diferentes tiempos, 15, 30 y 45 días, si no me equivoco, hizo cortes seriados en diferentes secciones del cerebro. O sea, él cuando terminó se sabía el cerebro de arriba para abajo, de dentro para afuera, todas partes. Y todas estas secciones las tiñó con diferentes técnicas de tinción histológica e histoquímica e inmunohistoquímica. Entonces él tenía un mapa en 3D del cerebro del conejo, de cómo se ve la inflamación con diferentes lentes, si quieres verlo así, o diferentes tinciones en diferentes tiempos, ¿no? Un trabajazo que se aventó, ambos, con la línea de investigación de un doctor que ya tenía establecida, ¿no? Otro de mis colegas, mi pana, el doctor Leonardo Tafur, lo conocí un poquito antes de entrar a la maestría, luego entramos a la maestría juntos, él venía de Colombia, y no, pues con él sí saqué la locura, ¿no? Nos mantuvimos cuerdos, pero al mismo tiempo nos desatamos el cerebro ahí. Teníamos pláticas bien suaves porque él trabajaba al principio con uno de los PPRs, entonces teníamos muchas pláticas pero él trabajaba con cáncer. Trabajábamos muchas pláticas bien nerds, la neta, de que los PPARs, que los cannabinoides, que el cáncer, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, ya después él se fue a otra facultad. Él no se quedó en el doctorado en esta facultad. Él se fue a otra facultad, a la Facultad de Ciencias Biológicas, y está trabajando en un tratamiento a partir de proteínas recombinantes para quitarle los rasgos de malignidad o de resistencia al tratamiento a células tumorales. O sea, una célula que ya es resistente o que incluso es recurrente, o sea, que la quitas y regresa y quitas el tumor y regresa, regresarle características de tumor primario localizado más fácil de tratar a partir de una proteína recombinante. Entonces, él ya no se quedó ahí, empezó ahí, pero él agarró para otras facultades, empezó con las colaboraciones en otras facultades. Él es Jonathan Perales, ay, se me olvidó poner su nombre. Él empezó siendo tesista de maestría cuando yo estaba en doctorado. Él escuchó que en ese laboratorio trabajan con cannabinoides, porque yo fui el primero que empezó a trabajar con cannabinoides ahí. Y dijo, me encanta, quiero ver, quiero involucrarme. Entonces, si bien él no desarrolló su propio proyecto, porque esta fue una idea que en colaboraciones, él sabía que quería trabajar con cannabinoides y se le dio la oportunidad de trabajar con diferentes líneas celulares cancerígenas y no cancerígenas. Trabajó con células GILA, que son de cáncer cervicouterino, HACAT, que son epiteliales queratinocitos, no son cancerígenas, MDA-MB231, que son células de cáncer de mama triple negativo, que son de las más agresivas, y células de cáncer de colon. Entonces, él trabajó con el cannabidiol, lo administró en estas células, lo comparó con la vincristina y evaluó los principales tipos de muerte celular que generaban los cannabinoides a comparación de la vincristina. También lo hizo por fluorescencia, donde evaluó cómo se veían los núcleos de estas células tras darle los cannabinoides, ¿no? Como una posible terapia antitumoral. Bueno, él empezó cuando yo ya estaba ahí en doctorado. Empezamos juntos, casi, yo lo tomé de la mano y le ayudé, luego él solo agarró guiada por su camino, pero también desarrollando un trabajo pues, en cannabinoides. Ella es Jessica Torres, ella hizo de otra facultad, ella fue a parar a nuestro laboratorio cuando estaba terminando la licenciatura y trabajó sobre una tesis de un trabajo ajeno, sobre garrapatas en venados, si no me equivoco. Entonces dice pues, que a ella le encantó cómo se trabajaba ahí la ciencia, ella no había hecho ciencia antes y un año después, si no me equivoco, vuelve para hacer su maestría, analizando el efecto del febendazol como un agente desestabilizador de microtúbulos en células cancerígenas, o el efecto anticancerígeno del febendazol en cáncer de mama, ¿no? Entonces, ya después, bueno, lo acaba de terminar, si no me equivoco, si bien no es un trabajo de cannabinoides, si bien no es un trabajo, ella no estaba ni siquiera en esa facultad, ella es ingeniera agrónoma.
no, biotecnóloga. Fue a dar ahí, preguntó, se animó y ahí se quedó. Entonces son como diferentes formas en las que pueden llegar a otras facultades, o sea, que no les dé miedo buscar en otras facultades, porque muchas sí les van a dar la oportunidad de empezar ahí su carrera, su camino en la investigación. A cambio del compromiso, nada gratis en el mundo. Entonces, en resumen, pues ya les platiqué un poco sobre los cannabinoides, sobre la planta de cannabis, qué se extrae de la planta de cannabis y cómo puede interactuar con las células a través de receptores cannabinoides, a través de otros receptores, eh, receptores que provienen de un sistema muy, muy, muy antiguo, que se puede encontrar en muchas especies diferentes, y pues un poquito del trabajo que yo realicé, ¿no? Entonces, el resumen de la segunda parte de la plática, recuerda, no tengas miedo de empezar tarde. Nada de que, es que ya me voy a egresar, es que ya me egresé, ya para qué, ya para qué. No, o sea, hay gente que empieza, que dura años trabajando y luego de eso empiezan y desarrollan trabajos muy buenos porque ya tienen experiencia laboral. Y no ocupas, de hecho, para muchas investigaciones no ocupas experiencia laboral, ocupas compromiso. Yo empecé en el laboratorio sin experiencia laboral. Ahí fue donde agarré experiencia en el laboratorio, ¿no? Como les decía, acércate a un laboratorio, un tesista o un profesor investigador. A muchos les encanta tener tesistas, les encanta tener gente ayudándoles, porque ayudas bajo la premisa de que esa persona te va a ayudar a ti después. Así como yo llegué ayudándole a Laura Senpai y a Alicia Senpai, eh, ellas después pudieron dejar de lado su trabajo experimental con células y ratones para poder dedicarse únicamente a la tesis y ya yo me encargué de esas, ¿no? De esas áreas. Observa lo que tienes a tu alcance y diseña tu proyecto. Ya sea que tú lo diseñes o que agarres una línea de investigación que ya está ahí. Lo importante pues es empezar. Si puedes diseñarlo y si te dejan, muy bien. Si no, con lo que haya, empieza. Mientras te guste, ¿no? Obviamente mientras te guste, porque si no te gusta, puede ser bien tortuoso. Otra cosa muy importante es que todos estamos en el mismo barco. Esto de hacer ciencia solo, no es hacer ciencia con sensatez. Es bien difícil, de hecho yo creo que imposible hacer ciencia solo y considerarte superior a los demás tampoco. O sea, todos estamos en el mismo barco remando al mismo tiempo. Haz colaboraciones. Ya una vez que estás adentro, haz colaboraciones. Yo empecé a buscar a gente de Ciudad de México, empecé a buscar a gente de Chile, me conectaron con unos con otros, luego con diferentes facultades me involucré, luego terminamos haciendo colaboraciones con un montón de otras organizaciones, facultades, universidades, como le mencionaba en un principio. Todo esto para en un futuro todos ayudarnos, ¿no? Todos en el mismo barco. Y pues lo chido de la ciencia es que no importa cómo te veas mientras que saques el jale. Esto sí es bien importante porque, pues ya ven que está todo esto de la discriminación, que si te tatúas, que si te ves acá, que si te ves allá, bla, 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 que si bien ya no es parte de la ley, o sea, ya es ilegal, por así decirlo, como quiera se hace, ¿no? Lo chido de la ciencia es que puedes verte como tú quieras, no importa, mientras saques el jale. Pues eso fue todo. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho su interés por el tema. Si les gustó la segunda parte o tienen retroalimentación, bienvenida. Aquí están mis medios de contacto. Esta bibliografía creo que no está actualizada, la voy a actualizar, pero si tienen dudas sobre el concepto o lo que sea, yo con gusto les puedo mandar más información. Muchas gracias. Oh, al contrario, médico, muchísimas gracias. Qué interesante esta segunda parte, porque Wow. efectivamente, desgraciadamente en la escuela, pues no nos orientan hacia esa área, ¿no? Y cuando somos inquietos y queremos conocer un poquito más sobre algún tema que nos llama la atención, pues es la forma, efectivamente, de poder realizar esa investigación. Aquí tenemos un comentario precisamente de uno de los participantes. Dice, gracias, me interesa estudiar más al respecto. De hecho, en este momento estoy tomando un curso sobre cultivo de cannabis y legislación en Colombia, porque me interesa todo el proceso. Solo que también estoy por terminar la carrera. Este es precisamente uno de los objetivos excelente, ¿no? Para él y de médico Y veterinario. qué bueno Y que te empieces a involucrar. exacto. Muy bien. Dice, y mañana tiene examen, entonces, pues bueno, nos abandonó, pero va a estar en contacto.
Pues bueno, Perfectísimo. ahí están tus datos para que él siga en contacto contigo, Doc. Y pues bueno, obviamente mediante nosotros también en todo lo que podamos apoyar. Nos parece muy interesante esto que comentaste y pues bueno, están ahí las puertas abiertas efectivamente para todo aquel que quiera seguir el área de investigación. Pues bueno, adelante, ¿verdad? Sí, adelante. Excelente Así Estás. es, oportunidad de información, qué barbaridad. así es, Cuánta Doc. cosa, ¿verdad? Y pues bueno, por acá no sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Dice, soy de Perú y actualmente uso CBD medicinal. Déjame quitar aquí el letrero. Medicinal para convulsiones en perros y gatos con buenos resultados. Para dolor crónico de displasia de cadera y otros problemas. Excelente. Sí, Sí, que sí, suave, incluso podrías utilizar ya extractos con más de un cannabinoide o terpenos incluso para mejorar este efecto terapéutico. Podrías hacer la sí, prueba. excelente, claro que sí. ¿Algún comentario, alguna ¿Alguna pregunta que tengan pregunta, por ahí? chicos? Comenten. Quisiera saber si puede ayudarme a saber dosis de CBD para controlar disinesias. Aquí la cosa es que no hay una dosis establecida en una farmacopeya para saber qué dosis requiere qué animal dependiendo de qué enfermedad. Los cannabinoides tienden a ser medio locos ahí con respecto a las dosis. En un individuo que padezca una convulsión, por ejemplo, a lo mejor la dosis va a ser muy baja. Y otro individuo muy similar, otro individuo de la misma especie, de la misma edad, mismo peso, podría ser una dosis mucho más alta. Entonces, ¿qué recomendamos los expertos? Los que son expertos y luego yo, siempre hay que, primero que nada, pues con un veterinario que ya sepa más o menos de cannabinoides, o ya que tengas tú el cannabinoide, tienes que ir viendo de gota en gota cuánto le va a ayudar a ese individuo en particular y cada cuánto tiempo. ¿Cómo podríamos empezar? La dosis más baja establecida, así como que el rango más bajo es 0,5 miligramos por kilogramo. Y de ahí ya 20 miligramos por kilogramo ya es muy alta. Ahí ya podrías ver como más efectos secundarios, que es la letargia, salivación, incluso diarrea. Entonces puedes empezar con 0,5 miligramos por kilogramo. Ujú, así es. También hay otra pregunta que si el CBD de medicina humana se puede usar para medicina veterinaria. Aquí hay, primero hay, doctor, ¿qué laboratorio recomienda? No sé si te refieres como un laboratorio de investigación o un laboratorio que produzca cannabinoides. Si me puedes especificar qué te refieres con qué laboratorio recomienda, con gusto respondo. Y lo otro era lo del CBD, medicina humana. Sí, claro, nomás hay que ver las concentraciones. Los humanos somos más pesados que los animales generalmente, los animales pequeños. Entonces, a lo mejor no vayas a intoxicar a una mascota pensando que le puedes dar una gota, porque pues no puedes partir la gota en dos, ¿verdad? No vayas a intoxicarlo por esa cosa de las concentraciones y también asegúrate que lo que contenga tu extracto sea únicamente cannabinoides y vehículo, un vehículo apropiado, igual que en la medicina farmacológica tradicional, que el vehículo sea exactamente el mismo que en medicina veterinaria y cuidado con las concentraciones. Ujú, Pero la molécula es exactamente la misma. Si es puro CBD, la molécula es igual. correcto. Así es, exactamente. Bueno, aquí hay otro, algún producto comercial en especial. Miren, Ay, aquí, no sé sí le estoy viendo la pregunta, es que estoy viendo aquí una farmacopea para perros. No hay establecido en la literatura. La farmacopea, o sea, las dosis tú tienes que averiguarlas, depende de tu caso en particular y la enfermedad en particular. Eh, Laboratorios, la verdad, pues como son comerciales, yo no voy a andar dando ninguna propaganda, ¿verdad? Pero los que yo conseguí para, para mi investigación, que de hecho yo los conseguí puros, los conseguí en polvo, pero esta empresa te formula el extracto como tú quieras, es Botican, que son asociados con ICANN. Lo voy a escribir. Ahí está. Ellos son los que me provieron a mí de cannabinoides en estado puro.
Y sí, y es los únicos que están manejando fórmulas magistrales, entonces sí es Ujú. un laboratorio bastante confiable. Hay otras marcas, pero bueno, al final de cuentas, sí, es muy confiable ahí con ellos. Ellos manejan, hasta donde yo sé, CBG y CBD. Y ahora ya algunos terpenos también. Es Sí, excelente. terpenos, claro. Sí, 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 así es. CBD y CBG. Ujú, exacto. Muy bien. Pues, Doc, no sé si quieras dar algún último comentario antes de retirarnos, porque bueno, parece ser que ya no hay preguntas. Comentarios, algo que se me estaba escapando. Eh, Les voy a dejar por ahí en comentarios algunas de las páginas que yo llegué a utilizar para descargar artículos y libros, muy útiles para si te quieres involucrar en la investigación. Eh, Si quiere también en el WhatsApp, doctor? ok. Sí, ahí también. Y si quieren, si están interesados en hacer un posgrado, busquen a CONACYT o CETES, creo que ya se llama CETES. Mm, Eh, o sea, los posgrados que están básicamente patrocinados por CONACYT o CETES, pues están pagando por hacer el jale, ¿no? No creas que estás haciendo un posgrado gratis, no estás pagando tú por hacer el posgrado o pagas lo mínimo, pero básicamente pues esta beca está muy bien para un recién egresado. muy bien. Perfecto, Doc. Pues agradecemos mucho tu participación y obviamente pues esperamos que sigas colaborando con nosotros. El próximo año estamos programando una serie de actividades y pues bueno, seguramente te invitaremos para que nos hagas favor de participar. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, tienen mi contacto ahí en pantalla y abierto a colaboraciones. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como comentábamos, tenemos otras dos pláticas precisamente con las dos personas que apoyaron al Doc, el doctor Mish Castillo, que él estará en diciembre, y Eric Ponce, hablándonos precisamente del área legal, que es algo muy importante, que siempre estamos con la duda y con el temor, ¿verdad? Porque no conocemos también el área legal. Pues bien, muchísimas gracias. Y Anita, ¿algún último comentario que quieres realizar? Pues sí, que nos vemos todo este mes y el mes que entra de mucho trabajo. Tenemos pláticas muy, 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 muy interesantes para todos ustedes. Tenemos cursos, y tenemos el curso taller, híbrido ¿de qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Medicina dice? Se me fue. regenerativa, pero Eso, medicina en regenerativa. medicina Creo que lo voy a regenerativa anotar. se realizará en noviembre y Así es, previo a esto están las dos pláticas magistrales de clases. medicina regenerativa. Ajá, Sí, tenemos bastantes actividades. Este mes de octubre tenemos dos pláticas más. Precisamente les comentaba de Eric Ponce sobre bases legales del uso del cannabis y la homeopatía y Y la cicatrización, el cicatrización. uso en cicatrización. cicatrización, Entonces, así es. eso lo tenemos también en octubre y bueno, el curso de nutrición natural también todavía están a tiempo de poderse inscribir. Empezamos la próxima Así es. semana, pero si a alguien le interesa, tenemos todavía oportunidad de recibirles. Muchas gracias, doctor Antonio. De verdad, qué cosa tan interesante. Felicidades por su carrera tan grande. Felicidades, doctor, por compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Estas colaboraciones son las que nos hacen profesionales a todos, a final de cuentas. Muy bien. Así es, doctor. Gracias, chicas, Yane, Roma. Gracias, Eh, descansen. Buenas noches a todos. buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a Gracias. todos.